¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? Por fin tenemos una versión de prueba de Truck Simulator Highway. Como van a ver a continuación, por supuesto, solo nos dieron estos dos vehículos, un camión y la camioneta. Y no tenemos mucho que hacer en el juego en realidad, o sea, es simplemente para probarlo, para ver qué errores tienen. Y yo lo que sí noté es que el juego no tiene ningún tipo de optimización, por lo menos eso es lo que percibí yo en mi dispositivo. Y de verdad les debo decir que no tengo un mal dispositivo, tengo un teléfono de gama media, tengo 12 GB de RAM físicas y un procesador bastante bueno. Pero como ven, ahí me acerqué al camión y me quedé esperando que me saliera algún icono para entrar, y como no me salía nada, bajé la mirada y toqué la perilla del carro y fue que logré montarme. Aquí lo que no podemos negar es que los gráficos están bastante buenos, me gusta bastante cómo se mira, de verdad el juego está bien. Allá arriba tenemos un menú bastante básico, donde tenemos el encendido y el apagado del camión, las luces direccionales, las intermitentes para bajarnos y caminar, y para poner música. Comencé a jugarlo como viene por defecto, que viene con el volante, y todo iba perfecto, pero de repente el volante dejó de responder, y si giraba para girar el volante, lo que hacía era que me giraba la cámara. Entonces tuve que cambiarlo y lo puse con el giroscopio y de verdad me fue bastante mejor. Aquí, como pueden ver, la camioneta se me fue hacia la izquierda, pero es cuestión de los frames, están demasiado bajos. Y aquí ya el volante dejó de responderme. Aquí traté de varias veces de girar y lo que hacía era que me giraba la cámara. Yo de verdad insisto que para mí los gráficos están espectaculares. Miren los detalles de la camioneta, cómo le refleja el brillo del sol, o sea, todo. Me parece que los gráficos están geniales. Aquí, como pueden ver, bueno, ya cambié el giroscopio y de verdad que la conducción fue mucho más fluida, fue bastante mejor. Y disfruten ustedes, señores, vean ustedes. Una de las cosas que me pareció genial es que tiene las marcas originales de los vehículos, y no nada más de los vehículos, ya lo van a ver. El sonido del juego tampoco me agrada mucho, o sea, un sonido bastante estándar para mi gusto. No tiene más nada sino el sonido del motor que no suena para mí, para mi gusto no es nada agradable. Miren esto, gente, miren allá adelante aquel logo que está allá, miren. Díganme si lo reconocen, no nada más por el logo, tiene el nombre, señoras y señores. Y si les soy sincero, en realidad, si mi memoria no me falla, creo que es el primer juego que veo donde tiene ese nombre. No, señores, es el nombre de McDonald's. Eso es dinero, gente. Eso no es fácil. Aquí hice un pequeño corte porque quería mostrarles este otro letrero que tenemos aquí del lado derecho, señores. Esto para mí es lo máximo. De verdad, nunca había visto un juego con esto. Traje la camioneta al estacionamiento porque quiero probar el camión también. Y como pueden ver, para subirnos y para bajarnos del camión es tocando las manillas del carro. Esta opción de verdad me parece muy buena, porque eso nos quita de la pantalla esa cantidad de iconos y de cosas que entorpecen. A mí me entorpecen en realidad. Aquí al subirme al camión fue que me percaté de que los espejos no están activos. Me imagino que es precisamente por lo que les dije al comienzo. Esto es una versión estrictamente de prueba. Fíjense que no hay más recorrido, no hay más nada que hacer, sino esa partecita ahí del pueblo, de la ciudad.
Y aquí quiero que vean los detalles también del camión. El tablero me parece que está muy bueno. Creo que ese punto rojo que me marca ahí es el cinturón de seguridad, pero no conseguí una opción para ponérmelo. Y vean los detalles del camión. Me puse aquí de lado porque quiero ver la suspensión de la cabina, cómo funciona. Y de verdad que está espectacular, señores. Espectacular. Miren esto. Miren la cabina cómo se mueve cuando freno. Brutal. Bueno, mi querida gente, voy a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. A mí me encantó. Tiene sus detalles. El único detalle de verdad que yo le veo es eso. Que me come los frames del teléfono. O sea, me va... Él está fluido porque el juego en realidad está bastante fluido. Pero a la hora de hacer una acción, de pisar un botón, de girar el volante y todas esas cosas, los frames se ven afectados el rendimiento pues del juego. Pero bueno, esperemos que poco a poco vayan mejorando estas cosas y cuando lancen la versión final del juego vamos a tener uno de los mejores juegos del año. Así que bueno, mi gente bella, no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, compartan este video, que aquí lo que viene es bueno, señores. Sin más nada que decir y sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo. Chao.